Desde ITL Lawyers hemos detectado que existe una confusión bastante habitual en el mundo del comercio internacional, sobre todo en mezclar y combinar de forma errónea términos que son propiamente del contrato de compraventa internacional de mercancías respecto a términos que son del contrato de transporte. Y es que estos contratos, estas relaciones jurídicas, al final son como las matemáticas y es que están pues en todas partes. Por eso es importante conocerlos y sobre todo no confundirlos en cuanto estos van a responder a relaciones distintas. En este sentido, pues tenemos que el contrato de compraventa internacional de mercancías lo que establece es una relación entre un vendedor a nivel internacional, un exportador, y un comprador, un importador. Por lo tanto, muchas veces operan unas reglas que se denominan Incoterms. A voluntad de las partes el poder utilizarlos o no. Estos son reglas interpretativas y en ningún caso obedecen a normas jurídicas. Son aprobadas por una Cámara de Comercio Internacional con ánimo sobre todo de dar uniformidad a estas relaciones de compraventa internacional. Y de este modo nos encontremos en cualquier lugar del mundo, pues podremos establecer una relación equitativa y equivalente con independencia, ¿no? Es muy recomendable utilizar estos Incoterms porque, sobre todo si partimos de un conocimiento previo, porque nos reportarán gran utilidad y nos ahorrará muchísimo tiempo. Simplifica sobre todo el hecho de fijar condiciones contractuales y, como vemos pues en el ejemplo de Free On Board, FOB, estas tres siglas al final perfeccionan un negocio jurídico perfectamente válido, pues como decíamos, en todo el mundo. De esta forma se establecen 10 obligaciones principales que se modulan sobre todo en función del Incoterm que hemos escogido, y de esta forma podemos establecer que las obligaciones principales al final pues van a ser la de entrega de la mercancía y la del pago de la mercancía. Por lo tanto, en el caso siguiendo con el ejemplo de Free On Board, pues en este caso será el exportador, el vendedor, que al poner la mercancía a bordo del buque finalizará su responsabilidad respecto al comprador, al importador. ¿De acuerdo? También los Incoterms determinan otras cuestiones, como podrían ser quien realiza los trámites de exportación. En el caso de FOB será el propio exportador. En el caso de los trámites de importación, pues será el propio importador, el comprador de la mercancía. También establece otras cuestiones como quién va a liquidar aduanas, etcétera, ¿no? Como digo, reportan una grandísima utilidad los Incoterms y podemos añadirle algunas cláusulas. De hecho, como veréis más adelante, os lo recomiendo. Tenemos que diferenciar esta figura de la compraventa internacional de mercancías de la que es el transporte. Y me podéis decir, Felipe, es que no es lo mismo, y es obvio que no es lo mismo, ir a comprar al supermercado que coger el autobús. Pero esta relación entre compra y transporte muchas veces tiende a confundirse en la medida que la compraventa requiere de un transporte para hacer efectiva la entrega. Y por lo tanto, vemos el ejemplo en el e-commerce, ¿no? Cómo esta relación ya no es tan diferenciada y no sabemos muy bien qué es, si estamos comprando, si estamos solicitando un transporte o contratando un transporte o todo a la vez. Por lo tanto, el transporte al final es una actividad adicional, complementaria y necesaria para efectuar la compraventa. El Incoterm no nos va a definir en ningún caso la responsabilidad en este ámbito del transporte, y sobre todo no nos va a dar legitimación activa para reclamar cualquier cuestión relativa al transporte. ¿De acuerdo? Porque esta relación es entre una única parte de la compraventa, entre una de las partes de la compraventa y un porteador, ¿de acuerdo?, que se compromete a llevar la mercancía. Por lo tanto, vemos cómo tiene un objeto distinto, es el transporte, y unos sujetos distintos. Por último, pues deciros o daros una serie de recomendaciones muy breves. Como anunciábamos, los Incoterms
pues podemos pactar un Incoterm y aparte fijar una serie de cláusulas adicionales sin ningún tipo de problema para aquellas cuestiones que no han quedado bien solventadas, que nos pueden preocupar o que son aspectos relevantes del negocio y sobre todo que no paséis por alto la documentación que utilicéis, que la conozcáis y la estudiéis, porque al final es el conocimiento lo que os va a dar sobre todo una mayor claridad en vuestras posturas y hasta dónde podéis llegar y dónde no podéis llegar. En cualquier caso, si necesitáis más información, pues podéis consultarlo a info@internationaltransportlawyers.com y aquí estaremos para lo que necesitéis. Un saludo y muy feliz travesía. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see